Tengan un bonito día. Mi nombre es Aida de Aragón, del Ministerio Luz de las Naciones. Ahora me tocó a mí compartir el tema Bendiciendo a mis generaciones, de parte del Departamento de Damas, las hijas del Rey. El tema es Bendiciendo a mis generaciones. Entonces, quiero que me acompañen a orar para que Dios se manifieste en esta mañana y nos pueda hablar de una manera especial. Señor, en este día te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia. Te pedimos misericordia para nuestras vidas, misericordia para cada una de las personas que nos ven en este momento, que tú, Señor, los ayudes, no importando la situación que estén viviendo. Te pido, Señor, que les hagas sentir que no están solos, que tú estás con ellos y que tú los vas a auxiliar, sea cual sea su situación. Te damos gracias por este privilegio hermoso y permite, Señor, que tu nombre sea glorificado a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciendo a mis generaciones. Bendición es la expresión de un deseo benigno dirigido hacia una persona o un grupo de ellas. Como se habla de generación, si ustedes se dan cuenta, ahí se ve a una abuelita orando por su nieta. Y el papel tan importante de una madre, de una abuelita, para sus generaciones, pidiéndole al Señor que la bendiga y que se glorifique en ella, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a la Escritura. En Números capítulo 6, el versículo 22 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, bendeciréis a los hijos de Israel. En el 24 dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta es una triple porción de bendición de parte de Dios. No es para cualquiera, sino para los hijos de Dios, aquellos que caminan de acuerdo a su voluntad, aquellos que han dado el paso de buscarlo en espíritu y verdad y han hecho un pacto eterno con Él. El Señor dejó ordenanzas, mandatos, estatutos. Dejó escrito cómo quiere Él que nosotros caminemos delante de su presencia. Entonces es necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras para ahí darnos cuenta cuáles son los mandamientos que el Señor dejó establecidos para nuestras vidas. Y si ustedes miran ahí, el mandato de Dios es que bendigan a sus hijos y a los hijos de Israel. Entonces la función de un ministro es bendecir al pueblo de Dios. Bendecirlos hablando a través de su palabra. Bendecirlos deseándoles el bien, deseándoles que todo les salga bien. Ese es el propósito que Dios pone acá a través de su palabra, diciendo que Moisés le dijera a Aarón, porque Aarón era sacerdote, para que bendijera al pueblo de Israel. Bueno, vamos a ir al principio de la creación, porque ahí comienza nuestra generación. A Dios no le gusta que el hombre esté solo, por eso le hizo una ayuda idónea. Entonces el propósito de Dios es que hayan familias formadas con los padres y con los hijos. Y Él permitió que Adán y Eva fueran padres para que se multiplicaran sobre la faz de la tierra. Dice la Escritura en Génesis capítulo 4 y versículo 1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón.
Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aquí en la escritura dice que Caín ofreció fruto de la tierra y en cambio Abel ofreció un cordero. Dice la escritura, y Abel trajo también de los primogénitos en Génesis capítulo 4, versículo 1 y 7. Génesis 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí podemos ver que al Señor le gustan las personas que son espirituales, no las personas que son carnales. Porque Caín ofreció los frutos de la tierra y Abel los primogénitos de sus ovejas. Y a veces, cuando las personas que son carnales miran que los espirituales agradan a Dios, se enojan, se irritan, les da cólera. Y desde ahí viene la rivalidad hasta el día de hoy. Podemos ver en muchos hogares cuando los hijos tienen rivalidad, pero a veces hay un porqué. A veces porque los padres tienen preferencias con los hijos y eso provoca rivalidad entre ellos. Y dice que cuando Dios vio el rostro de Caín, lo vio enojado, porque le vio su semblante. La palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro, y en nuestro rostro se refleja cómo está nuestro corazón. En nuestro rostro se puede ver cuando estamos felices, cuando estamos enojados, cuando estamos amargados, cuando estamos tristes. Ahí se ve. Porque dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar la manera de agradar a Dios, hacer lo que Él tiene establecido a través de su palabra. Y muchas veces nosotros queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestra manera de pensar. Queremos agradar a Dios con las cosas negativas y cosas malas que hacemos, y eso a Él no le gusta. Dice la palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Que no pongamos la mira en las cosas de la tierra, porque el mundo va a pasar y sus deseos. Y a veces el mundo nos atrae, nos llama la atención, queremos ir en pos de las cosas que el mundo ofrece. Y luego queremos venir delante del Señor, y el Señor que ve nuestro corazón sabe lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Porque el propósito de nuestra vida, de nuestro diario caminar, no es agradarnos a nosotros mismos, es agradar a nuestro Dios, a hacer lo que a Él le gusta. Queremos hallar gracia y favor delante de la presencia de Dios, entonces tenemos que ser hijos obedientes y hacer lo que el Señor nos está pidiendo. En Génesis 4:6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Ahí el Señor le está diciendo, si bien hicieres, no serás enaltecido. Cuando nosotros hacemos cosas buenas, cuando hacemos el bien a otras personas, movemos el corazón de las personas en agradecimiento y gratitud hacia nosotros.
Pero nosotros no lo estamos haciendo para agradarlos a ellos, sino para agradar a Dios. Nosotros sabemos el bien y el mal. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Cuando se trata de nuestra familia en la carne o nuestros hermanos en Cristo, nosotros debemos, y con todas las personas también, no debemos estarles haciendo el daño, no debemos hacerles el mal, porque eso a Dios le ofende. Por eso Él dice que si uno hace el bien, será enaltecido. Si usted quiere ser enaltecido, si usted quiere hallar gracia delante de Dios, si quiere usted que Dios lo ame y que Dios acepte su ofrenda, tiene que hacer lo que el Señor dice. No podemos estar dañando a las personas con nuestras actitudes, con nuestros hechos, porque a veces sin querer y a veces también queriendo, uno hace cosas que lastima a los demás y eso no es agradable a los ojos de Dios. O es como que a usted se lo hicieran tan bien, a usted no le gusta, ¿verdad? Que lo traten mal, que lo azareen delante de las personas, que digan cosas feas de usted. Aunque nosotros no estamos para que nos digan cosas bonitas, pero cuando uno escucha las negatividades que hablan de uno, lastima nuestro corazón y duele. Así le acontece al ser humano. El ser humano está acostumbrado a ver la paja que tiene su hermano o el ser humano y no se da cuenta la gran viga que él tiene. Y somos dados a estarlos juzgando, a estarlos criticando y no nos quedamos solo con eso, sino se los decimos a las demás personas. Y las demás personas, si no tienen temor a Dios y tienen los mismos receptores que ellos, también resultan hablando y diciendo cosas de la persona solo porque a ellos se los contaron y no porque ellos lo vieron o a ellos les hicieron algo. Entonces, uno de los mandatos es, si hacemos bien, vamos a ser enaltecidos. Si hacemos mal, a Dios le va a desagradar. Es como cuando uno tiene a sus padres, uno trata de agradarlos y cuando uno los ofende o hace algo que a ellos no les agrada, uno los lastima. Y después uno no tiene la libertad de ir con ellos porque uno sabe que los lastimó, los ofendió. Cuando son pequeñitos, sí, porque los niños, los papás les pegan, los regañan y los niños corren a abrazarlo. Y ellos mismos piden perdón. No los papás les piden perdón a ellos, sino los niños son los que piden perdón. Pero ya conforme uno va creciendo, conforme se va manifestando lo que hay en nosotros, en nuestro diario caminar, nosotros a veces creemos que nosotros somos perfectos, que somos justos y que tenemos derecho de juzgar al siervo ajeno, cuando la palabra de Dios dice, ¿y tú quién eres para juzgar al siervo ajeno? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Entonces, ahí se puede ver que Caín no solo se enojó con Dios, sino se enojó con su hermano. Le dio tanta cólera de ver de que la ofrenda de él no fue aceptada. Entonces viene en Génesis capítulo 25, perdón. Bueno, y dice aquí Génesis capítulo 25, versículo 21, y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y lo escuchó el Señor. Y Rebeca, su mujer, concibió, y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Pero antes de hablar de este versículo, quiero terminar con lo de Esaú y Abel. Dice que Abel se enojó, Esaú se enojó con Abel y lo invitó para ir al campo. Vamos al campo. Pero las maquinaciones de Esaú eran matar a su hermano. Dice que le dijo que fueran al campo y lo mató. Es bien triste, la verdad,
cuando hay envidia y hay rivalidad. Porque el que está dañado trata de hacerle daño a la otra persona. Ahí no se lee que sea Abel el que esté contendiendo con su hermano, el que esté rivalizando con su hermano. Ahí no se ve eso. Ahí se ve que Abel lo que quiere es agradar a Dios y hacer lo que Dios tiene establecido, lo que Dios pide. Y el anhelo de Abel fue agradar a Dios, por eso presentó la ofrenda de un corderito. Y eso fue lo que molestó a su hermano Esaú, a tal grado de enojarse y llevárselo al campo para matarlo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando miramos que Dios está usando a nuestros hermanos, que Dios los bendice. Pedirle al Señor que no entre en nuestro corazón la envidia, la rivalidad, porque a veces se hacen las cosas por rivalidad, por competir con el hermano, no por agradar a Dios. A veces decimos, si él hace esto, yo voy a hacer algo mejor. Si él presenta esto, yo voy a presentar algo mejor. Pero no se trata de eso. Porque ahí se ve claramente que Abel, él ni siquiera se estaba dando cuenta de lo que su hermano había presentado y si Dios lo había aceptado o no lo había aceptado. Él presentó su ofrenda y ahí quedó. Pero la persona que está dañada trata la manera de lastimar a la que no está dañada. A veces Dios permite las circunstancias en nuestra vida, pero es para que nosotros miremos lo que hay dentro de nosotros, porque se refleja. O sea, yo digo, ay, es que tal persona me hace caras o me hace esto y no me está haciendo nada, pero como yo estoy dañada, yo pienso que todo el mundo no me quiere, que todo el mundo habla de mí, que todo el mundo me mira mal, y no es así. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado nosotros de qué es lo que se manifiesta en nuestra vida para pedirle al Señor que nos ayude y para poder no dañar a nuestros hermanos, no matarlos. Porque el Señor, cuando le pregunta a Caín por su hermano, le dice, ¿y en dónde está tu hermano? Y viene Caín y le falta el respeto al Señor porque se enoja y le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Pues a veces nosotros como hijos de Dios le faltamos el respeto a nuestras autoridades y eso no es del agrado de Dios. El hecho de que ellos sean ministros y que nos llamen la atención, nosotros no debemos responder de esa manera. Caín le respondió al Señor, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Pues? Y como Dios lo sabe todo, le dijo, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y lo maldijo Dios, ¿verdad? Y él iba a ser errante. Hasta le puso una señal en la frente porque viene Saúl y le dice, y me sacas del cuarto. Y cualquiera que me mire me va a matar. No, le dijo el Señor, porque voy a poner una señal en la frente para que nadie te mate. Entonces, no solo hacemos las cosas y después nos hacemos los delicados, ¿verdad? Que a mí me ofendieron, que me hicieron, cuando que fuimos nosotros los que causamos el daño. Y a todo esto no se sabe de los papás que hicieron, cómo reaccionaron al saber que Caín había matado a Abel. Entonces, desde ahí viene ese mal de la rivalidad, de estar peleando y contendiendo con los demás. La Biblia habla que nosotros no debemos ser carnales, sino debemos ser espirituales. Y debemos de despojarnos de toda vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Y que se quite de nosotros toda envidia, todo celo, toda gritería, toda hechicería, y ahí está la lista de todo lo que nosotros nos tenemos que despojar. Y si nosotros queremos cambiar, y si nosotros queremos ser diferentes, y si nosotros queremos y reconocemos, Dios nos va a cambiar y nos va a hacer una nueva criatura. Entonces ahora sí vamos a leer Génesis capítulo 25 y versículo 21. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer,
porque ella era estéril, y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Aquí la palabra dice que Rebeca era estéril. Cuando una pareja de novios se casa, platican, hacen sus planes. Algunos quieren tener hijos rápido, otros no. Y a veces hay mujeres que no pueden tener hijos. Dice la Biblia que el hombre es el que engendra y la mujer es la que concibe. Pero el que da la vida es Dios. Y si Dios no pone la vida ahí, de nada sirve. O sea, para que nazca un bebé, para que haya un fruto del vientre, tiene que haber intervención divina, porque Dios es el que pone la vida en el vientre de la persona. Y veo yo aquí que es muy necesario que sean los varones, cuando sus esposas no pueden tener hijos, son ellos los que tienen que orar para que Dios haga la obra en ellos. Hay muchas mujeres que tienen hijos y los dejan abandonados, los van a tirar al basurero como que son cualquier cosa, como que son una bolsa de basura y no tienen sentimientos. Un animalito cuida a sus cachorros, está a la defensiva de que nadie se les acerque y que no los toque y no les haga daño, pero está la maldad de la persona. Si no quiere a su bebé, ¿por qué no lo da en adopción? Imagínense, hay personas, mujeres que son violadas y quedan esperando un bebé y no lo quieren abortar. Y me imagino que si lo tienen, lo quieren tirar. A nosotros nos contaban el caso de una joven que la violaron y quedó embarazada. Y cuando le dijo a su pareja, porque ya eran pareja, porque de él sí no quedaba embarazada, pero de la violación sí quedó embarazada. Entonces cuando ella le dijo a su pareja, lo que hizo la pareja fue darle la espalda. La rechazó, que lo iba a pensar y la abandonó. Entonces decía esta amiga que ella le estaba de hablar porque ella tenía planes de abortar el bebé, que ella no quería tener ese bebé y que lo quería abortar. Entonces lo que estaba haciendo la amiga era de hablarle, porque ella sí es cristiana, la otra no, de hablarle, de convencerla de que no aborte. Y es más, me imagino que le iba de haber dicho que mejor tenga al bebé y que lo den adopción. Y ese problema hay acá en la Biblia, si se puede decir así, porque casi las hermanas, la mayoría son estériles y no pueden tener hijos. Y cuando Dios interviene, cuando Dios tiene el propósito de esa vida, Él permite que esta persona pueda dar a luz un bebé. Pero aquí dice que Isaac oró y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque era estéril y lo escuchó el Señor. Y Rebeca, su mujer, concibió. Y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Y dice la palabra de que en el vientre de Rebeca, desde ahí ya estaban rivalizando, porque los 2 querían ser los primogénitos, los 2 querían nacer primero, y era una batalla constante en ella. Y entonces dice que ahorita vamos. Entonces dice en el versículo 27
O sea, era una batalla interna que tenía Rebeca cuando tenía a los bebés dentro del vientre. Al principio ella quería ser madre, pero cuando ella vio eso, dice que para ella eso era un tormento y que si era eso, así que ¿para qué? Entonces, ¿cómo decirlo así? ¿Para qué quede embarazada? ¿Para qué va a tener hijos? Y dice que fue a consultar al Señor y le fue a preguntar por qué era eso. Ahí es donde el Señor le dice que iban a haber 2 naciones, que uno iba a ser mayor que el otro. O sea, era un propósito que había en ese vientre con esos 2 niños. Y dice que los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro, cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Y dice también en el verso 28, y amaba a Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Si vemos acá, siempre la genealogía, siempre el ancestro. Esaú era igual que Caín, dedicado a las cosas terrenas. Pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. También ahí se ve la diferencia de un hermano con otro. Pero el problema no quedaba ahí, sino que dentro de la pareja de esposos había preferencia para con los hijos. Porque Isaac amaba a Esaú, porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. En los hogares, cuando hay muchos hijos, bueno, yo como no puedo tener esa experiencia porque solo una tuve, saber a la hora de haber tenido más hijos como hubiera sido yo. Pero dentro de un hogar, ese es el problema, cuando los padres tienen preferencias con los hijos. Provocan rivalidad entre ellos, provocan enemistad entre ellos. Porque ahí se puede ver que Jacob tenía preferencia con Esaú y Rebeca con Jacob. Entonces, podemos ver en los hogares, y yo he visto hogares cuando hay preferencia, pero a veces los padres se excusan y dicen que no es que tengan preferencias, sino que son los hijos los que se ganan a los padres conforme a la conducta que ellos tienen. Hay hijos amorosos, hay hijos obedientes, otros son desobedientes. Entonces, dependiendo cómo el hijo se gane al padre, así es como el padre se va encariñando más con un hijo y con el otro. Podemos ver una parábola donde hay un padre que tiene 2 hijos. A uno le dice que vaya al campo, que vaya a hacer las cosas que tiene que hacer. Y él dice, sí voy a ir, y no va. Y el que dice que no va a ir, sí va. Entonces ahí el que dijo que no y sí fue, agradó al padre. Entonces, así sucede. Los hijos tienen una función especial en el hogar, los padres también. Tenemos que vivir en unidad, en armonía. Nosotros los padres debemos hablarles a nuestros hijos, que se amen, que se quieran, que se cuiden entre ellos, que se defiendan. Pero aquí ellos hicieron lo contrario, porque por la preferencia, ahí comenzó el problema. Entonces, en 1 Samuel 1, 14 y 18, entonces le dijo Elí, entonces viene y ese fue el gran problema porque Esaú le vendió su primogenitura a Jacob. Tuvo en poco la bendición de Dios para él en un futuro. Entonces ahí podemos ver en esa historia, si se puede decir así, pero fue algo de la vida real, que Rebeca escuchó cuando Jacob le decía a Esaú que él quería darle su bendición.
porque él presentía que de un momento a otro él iba a partir de esta tierra. Y le dijo que era lo que tenía que hacer, ir a cazar, preparar un cordero, dárselo para que lo disfrutara, pero Rebeca lo escuchó y se lo fue a decir a Jacob. Entonces viene la mamá y le dice a él que vaya a traer de los corderos que tienen ahí, pero Jacob le dice que no, porque si su papá se da cuenta de que él no es Esaú, sino que él es Jacob, en lugar de bendecirlo, lo va a maldecir. ¿Y qué le dice Rebeca? Haz lo que te diga y esa maldición caiga sobre mí. Entonces, muchas veces, ya sea el padre o la madre, tienen culpa por consentir a los hijos y hacerlos que hagan cosas que no deben de hacer. Y dice que Jacob le dice, pero es que mi hermano es velludo y yo soy lampiño. Y cuando mi padre me toque, se va a dar cuenta que yo no soy Esaú. Y entonces ella le dijo que no se preocupara y que hiciera lo que ella le estaba diciendo. Y lo que hizo ella fue a buscar las mejores ropas de Esaú y se las puso a su hijo Jacob, y la piel de los corderos se los puso en los brazos para que cuando Jacob lo tocara, porque Isaac lo tocara, ya no le sintiera que era velludo, ¿verdad? Entonces cuando Jacob se presenta delante de Isaac, viene y le dice, aquí está, padre, ya la comida, ya está listo el almuerzo. Qué rápido lo preparaste, le dijo él. Y todavía ahí miente porque dice que Dios fue el que le proveyó el cordero. Y le dice, acércate, quiero oler. Y lo olió para ver en la ropa si era Esaú. Y como cargaba Jacob la ropa de su hermano, él al oler dijo, sí es mi hijo, ¿verdad? Y quiero tocarte, quiero palparte, e igual. Pero le dijo, pero es que la voz es la de Jacob, pero lo demás dice que es Esaú. Entonces lo comienza a bendecir. El primogénito como que ocupa un lugar importante en Dios, y ese era lo que querían los dos desde que estaban en el vientre de la madre, ¿verdad? Porque hasta dice que cuando uno nació, el otro saca la mano y lo quiere jalar y hasta le ponen un cordoncito para saber quién era quién. Entonces, Isaac comenzó a bendecir a Jacob, a bendecirlo y a bendecirlo. Y dice la Escritura que terminando de bendecirlo estaba cuando llega Esaú y le dice, Padre, aquí está lo que me pediste. Y entonces, ¿a quién bendije yo? Y entonces se dio cuenta que había sido a Jacob. Y dice que Esaú comenzó a llorar y a pegar de gritos, porque quería que su padre lo bendijera, quería que Isaac lo bendijera. Y él le dijo que ya no, porque ya había bendecido a su hermano. Pero le dijo otras bendiciones, pero no como la de un primogénito. Entonces dice la Escritura que Esaú se enojó tanto que dijo de que iba a matar a su hermano. Y eso es lo que provocan muchas veces los padres cuando tienen preferencias con los hijos. Por eso tenemos que pedirle al Señor sabiduría, pedirle al Señor que nos ayude a querer amar a nuestros hijos por igual, a no tener preferencias, porque muchas veces los problemas los ocasionan los padres, no los ocasionan los hijos. Lo que pasa es que los padres no se paran, no comienzan a hacerse un autoexamen y ver por qué hay rivalidad entre mis hijos y hablar con ellos, qué les sucede, por qué están haciendo eso, por qué se pelean. Porque dice que Esaú dijo que iba a matar a su hermano. Y eso fue lo que provocó Rebeca, rivalidad entre ellos, al grado que Esaú quisiera matar a su hermano. Entonces, como ella escuchó, se lo dice a Jacob.
y le dice que se vaya con su hermano Labán, con su tío para allá. Pero era astuta porque se lo fue a decir a Isaac primero, de que Esaú quería matar a su hermano. Entonces viene Isaac y le dice a Jacob que se vaya a refugiar allá para que su hermano no lo mire y no lo mate. Y dice que Esaú escuchó de que Jacob se iba a ir allá con Labán. Pero transcurriendo el tiempo, es cuando nosotros tenemos que ponernos a cuenta con nuestros hermanos, con nuestros padres, con cualquier persona con la que tenemos nosotros conflicto. Porque dice que Jacob iba a salir, se iba a ir de la tierra, pero a él le dijeron que su hermano Esaú venía para acá. Entonces dice que Jacob tuvo temor y dijo, si mi hermano me encuentra, me va a matar. Entonces dice que le pidió a un grupo de sus valientes o de sus guerreros, o qué sé yo, que fueran al frente. Y si Esaú mataba a uno, la otra mitad que huyera. Pero fue astuto porque dice la escritura que al frente puso a las concubinas con los hijos de las concubinas. Atrás puso a Lea con sus hijos. Y hasta atrás puso a Rebeca con su hijo para que no lo matara. Y se fueron, dice, y se encontraron. Pero Jacob llevaba presentes, llevaba regalos a manera de apaciguar la ira de su hermano, a manera de que su hermano no lo matara. Entonces él dijo, ahí dice la cantidad de cosas que pidió él que hicieran para llevársela a su hermano como un presente, como decir un son de paz. Pero cuando venía Esaú, él no se fijó en eso, sino él vio a su hermano y dice que lo abrazó y se perdonaron y ya comenzaron a hablar de su familia, de su descendencia, que mejor quédate tú, me voy yo, y Esaú le quería dar parte de las personas que iban con él a Jacob, y Jacob quería hacer lo mismo, pero dijeron que no. La cosa es que gracias a Dios se pusieron en paz. Con el tiempo Dios obró en Esaú e hizo que perdonara a su hermano. Pero igual, él fue el que vendió su primogenitura. A él no le importaba ver si su hermano le había vendido la primogenitura o no. Pero ese era fruto de lo que él sembró. Vendió su primogenitura y a ley la tenía que perder. Entonces, nosotros si sabemos que tenemos personas a nuestro alrededor de que no nos aman o que nosotros provocamos la contienda, nosotros provocamos el problema, tenemos, como dice la Escritura, dejar nuestra ofrenda e ir a ponernos a cuenta con nuestros hermanos para poder caminar en armonía, porque como su palabra dice, podrán caminar dos juntos, si no estuvieran de acuerdo, no. Tenemos que andar de acuerdo porque si uno se cae, el otro lo levanta. Entonces, tenemos que pedir al Señor que nos ayude para poder agradarlo a Él con nuestras ofrendas y poder estar con nuestros hermanos en paz. Ahorita vamos. Tenemos otra figura de otra mujer que no podía tener hijos y era Ana. Pero la rival de ella sí tenía hijos y cada año le hacía problema. Cada año ella le pasaba los hijos que había tenido con Elí y a Ana eso le dolía. Le pregunta a Elí, a Ana, ¿por qué estás triste? Entonces en 1 Samuel 1, 14 y 18, en el versículo 14 dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino.
Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Entonces, Elí le pregunta a Ana, no soy yo mejor que 10 hijos, pero el amor del esposo es uno y el amor de los hijos es otro. Y eso era lo que él no entendía. Y entonces Ana llegó al templo a derramar su alma, a pedirle al Señor que ella quería que Dios le diera un hijo. Y ahí es donde los ministros tienen que tener discernimiento para saber la condición de sus ovejas. Porque él le dice que está ebria y ella le dice que no. Lo que ella está haciendo es que le está poniendo la petición al Señor que quiere un hijo. Entonces en el versículo 16 dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Ella quería un hijo, y derramó su alma. Y la habían confundido, pensaban que estaba ebria, y lo que ella era que estaba derramando su alma delante del Señor. Y él pensaba que ella estaba ebria porque ella hablaba en silencio, dice, y solo movía sus labios. No se escuchaba lo que estaba diciendo, por eso él pensó que ella estaba ebria. Pero cuando él le dice, ay, tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Cuando nosotros derramamos nuestra alma delante del Señor y Dios obra dentro de nosotros, levantamos el ánimo, podemos comer y quitar la tristeza de nuestro corazón. Y al cabo del tiempo, pues Dios le dio un hijo, le dio a Samuel. Ella se lo pidió tanto y le dijo que si él le daba un hijo, ella se lo iba a entregar a él, que iba a estar en la casa de Dios. Cuando Dios nos da a nuestros hijos, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, entregárselos al Señor, para que el Señor gobierne en ellos, para que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, comience a obrar en ellos. Porque la obra es del Espíritu, no es del hombre. El que hace la obra en el corazón es el Espíritu Santo. Y es más, aunque nosotros querramos imponerle a nuestros hijos, que ellos hagan lo que nosotros queremos, que ellos busquen a Dios, que ellos se sometan a Dios. A veces nuestros hijos no quieren por los conflictos de su alma o porque hay rebeldía. Pero toda vez nosotros los ponemos en las manos del Señor, el Señor obra en nuestros hijos y Él tiene cuidado de nuestros hijos y Él quiere que nosotros se los entreguemos. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es bendecirlos, hablarles bien, no estar maldiciéndolos ni diciendo cosas negativas a ellos. Entonces, nosotros como madres tenemos que ser sabias cómo estamos educando a nuestros hijos y si les estamos enseñando el temor a Dios. Entonces en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y derechos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y tus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, y que tus días sean prolongados. Fueron los mandamientos que Dios le dio a Moisés cuando él bajó del monte donde le dio las tablas, donde dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, honrarás padre y madre, y ahí está la lista de los mandamientos. Y esos son, y que dice que nosotros tenemos que enseñárselos
a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos para que sus días sean prolongados. En el versículo 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, es tarea nuestra estarles hablando a nuestros hijos día y noche de lo del Señor. Porque dice, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, todos los días, a cada momento, a cada instante, cuando los tengamos con nosotros, porque ellos salen a trabajar, entonces tenemos que bendecirlos para que les vaya bien, para que Dios los guarde. Pero cuando nosotros los miramos y estamos con ellos, nuestra conversación tiene que ser del Señor, del Señor, del Señor, para que ellos vayan aprendiendo, se vayan ejercitando y también ellos vayan amando a Dios. Porque en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. La Biblia habla que Jesucristo es el camino y que nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces aquí en Proverbios nos dice que somos nosotros los que tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, porque hay dos caminos, el ancho que lo lleva a la perdición y el angosto que lo lleva a la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que estarlos guiando, tenemos que estarles diciendo, por ahí no te vayas porque esto es malo, a Dios no le agrada, y como el otro es angosto, es más difícil entrar, decirles, aunque te cueste, aunque no quieras buscar a Dios, búscalo porque el beneficiado vas a ser tú. En cambio, si te vas por el camino ancho, te vas a perder, porque no podemos amar al mundo y no podemos amar a Dios, nos tenemos que definir, o escogemos el camino ancho o el camino angosto, pero la tarea nuestra como madres es instruirlos y guiarlos por el camino del Señor en todo momento. Y en Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y fortalecíase y se henchía de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Aquí ya está hablando de niño Jesús. Dice que todos los años subían a Jerusalén a hacer lo de la Pascua. Y cuando Jesús cumplió los 12 años, hicieron nuevamente. Pero dice que ya los padres venían de regreso en la caravana y ya llevaban un día de camino cuando se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos. Entonces se regresan y lo comienzan a buscar. Ponen una alerta a Alba Kenneth, ponen la denuncia en la policía de aquel tiempo, se me perdió mi hijo o lo secuestraron, a saber, pero no lo encontramos. Pero ellos estaban angustiados y estaban afligidos, angustiados y afligidos. Pero qué extraño, porque si ellos estaban pendientes de su hijo, ¿cómo un día de camino se dan cuenta de que él no va? Y dice que cuando regresan lo comienzan a buscar entre los familiares y amigos y nada. Y que si hasta el tercer día, cuando entran al templo, lo encuentran sentado en medio de todos los maestros que estaban ahí enseñando la palabra. Entonces viene y él les hacía preguntas y ellos se maravillaban de lo que él sabía. Pues. Y cuando María llega y lo mira ahí, dice que se gozó, pero me imagino que se ha de haber enojado y ha de haber dicho, ¿por qué no nos avisó? Y hasta deseos de darle una su buena paliza le da de verdad, pero por los derechos humanos no lo podía tocar, porque ahora es la moda. A los niños no se les puede hacer nada, no se les puede decir nada, porque hasta el número de teléfono les dan por si el papá o la mamá les hace algo que ellos puedan llamar. Entonces, cuando ella lo vio, le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has angustiado? Y él le responde que por qué le dice eso, ¿verdad? Que en la casa de su padre es necesario estar. Y María guardaba todas esas cosas en su corazón. Entonces dice que ya luego se regresaron y él fue obediente y se fue con sus padres.
Pero esa es otra de las situaciones de las cuales nosotros tenemos que estar pendientes, controlando a nuestros hijos, viendo dónde están, con quiénes se relacionan, cuáles son sus juntas, porque se pierden nuestros hijos y ni cuenta nos damos. Y ya cuando se han perdido comenzamos a lamentarnos, a afligirnos, cuando que nosotros tenemos la solución. Estar pendientes, estar viendo y diciéndoles los caminos del Señor son rectos y no se desvíen. Entonces, esa es una enseñanza que nos deja Jesús, que Él buscaba la palabra del Señor. Y dice que Él estaba atento. Cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros estamos atentos a lo que nos están enseñando o estamos pendientes pensando en otras cosas. Dejé las hornillas encendidas o el chorro abierto o la plancha conectada, y esos son distractores que usa el enemigo para que nosotros no podamos escuchar la palabra como Dios nos la está entregando. Entonces ese es un ejemplo. Jesús llegó y estaba atento a lo que ahí decían, y para Él eso era su comida, y para nosotros eso debe de ser así, venir acá así atentos para ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, cuando Él ya se regresó, ya Él se sujetó a sus padres. Entonces, con ayuda del Señor, nosotros tenemos que ir guiando a nuestras generaciones, estarles hablando del Señor. En 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy cierto que en ti también. Y esas palabras se las está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, porque Timoteo era hijo y era nieto. Y aquí donde podemos ver, también la abuela tiene una parte importante en la vida de su genealogía, de sus nietos y de sus bisnietos, porque dice que a Timoteo el apóstol Pablo le dice la fe no fingida que hay en ti. O sea, que quiere decir que hay fe fingida, pero él tenía una fe genuina, pero la heredó de su abuela Loida y de su madre Eunice. Entonces, nosotros tenemos que bendecir nuestras generaciones, enseñarlos a caminar en el camino de Dios, para que cuando fueran viejos no se aparte de Él. Entonces, aquí dice, tus palabras son de gran impacto en tus generaciones. Dios nos entregó a su Hijo Jesús. Él quiere que nosotros le entreguemos a nuestros hijos. Dios quiere generaciones después de ti, de hijos que le sirvan. Busca la presencia de Dios y como al rey Lemuel, profetiza sobre tus hijos. Su favor, que ellos se acostumbren a vivir bajo el favor de Dios, y habremos cumplido al entregarle a Dios nuestras generaciones. Si algo debemos hacer los padres es profetizar sobre nuestros hijos. Profetiza que el favor de Dios está sobre tus hijos, nietos y bisnietos. Entonces, nosotros tenemos que profetizar sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestros bisnietos. Desearles el bien, desearles te va a ir bien, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar grandes cosas, siempre y cuando tú lo busques. Ya no es tiempo de que les estemos diciendo, es que tú no sirves para nada, es que no puedes hacer nada, te va a ir mal porque no entiendes. Nosotros debemos hablarles bien a nuestros hijos, no viendo las negatividades que ellos tienen. Y con esto voy a terminar. Yo conozco un pastor, no sé si es apóstol también, pero él, cuando su hijo no era cristiano, y me imagino que los fines de semana llegaba ebrio, llegaba casi cayéndose a su casa, y venía el pastor y salía a recibirlo. ¿Y qué decía? Ahí viene el siervo de Dios, ahí viene el siervo de alabanza, ahí viene el Hijo de Dios. Comenzaba a decirle cosas buenas, y eso lo ve Dios. Y como él confesaba
Y lo que uno dice, eso se hace. Ahora, este hijo que se caía cuando venía ebrio, ahora él es un genuino adorador, es un siervo de alabanza y es conocido mundialmente. Entonces, le pediremos al Señor que nos ayude y espero que aunque sea a una persona que Dios le haya hablado en alguna parte de la palabra, y perdón por los errores porque se me confundían las cosas, pero le pido perdón por eso. La próxima tendré más cuidado. Quiero decirle que nosotras, las mujeres, somos amadas de Dios, porque Cristo nos vino a redimir y a darnos nuestro lugar. Y ahora nosotras somos las que tenemos que guiar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y a nuestra descendencia. A los varones no se los piden. Me imagino que porque como los varones salen a trabajar y no se están en casa, bueno, ahora hay muchas hermanas, muchas mujeres que salen a trabajar también, pero las que nos quedamos en casa, esa es nuestra función. Hablarles del Señor Jesucristo, decirles que Cristo les ama, decirles que les va a ir bien, decirles que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Y a usted que me está viendo, quiero decirle que también las bendiciones son para usted, que Dios lo ama, no importando su situación. Dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel y debemos creer a sus promesas, porque Él es fiel a sus promesas. Y si usted se ha sentido triste, desanimado, pues levante el ánimo, porque no todo está perdido. No todo se ha terminado. Estamos viviendo situaciones difíciles y cada vez se ponen peor, pero ahí es donde tenemos que aprender a confiar y a depender de Dios. Quiero decirle que Cristo les ama y que las puertas de esta casa, Ministerio Luz de las Naciones, están abiertas para todos aquellos que quieran venir a compartir con nosotros, así como Jesús lo hizo, con el propósito de venir a escuchar la palabra y poner atención de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a quedar despedidos. Señor, te damos gracias por tu bendita misericordia y tu bendita bondad. Gracias porque en la Escritura dice que por la bondad de Jehová nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Que nuevas son cada mañana sus misericordias y que grande es su fidelidad. Nosotros creemos y confiamos que tú eres Dios, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y que ese Dios es el que vela por nosotros, por nuestras generaciones, porque a Abraham tú le dijiste que en él iban a ser benditas todas las generaciones y entre esas generaciones estamos nosotros. Gracias, Señor, porque hasta aquí no nos has dejado, no nos has abandonado y hasta aquí tu fidelidad ha sido sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén.